Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En la saga del libro de Levítico que estamos leyendo ahora, nos toca el capítulo 11. El día de hoy vamos a leer el capítulo 11 de Levítico, que es bastante grande, aparentemente. Es un capítulo muy singular, de hecho, el que vamos a leer, Levítico 11. El contexto del que venimos trabajando, leyendo, el capítulo anterior, Levítico 10, fue un capítulo muy difícil de tragar, personalmente lo digo, y he tenido que hacer algunas investigaciones y consultas y meditación para poder llegar yo a un consenso aceptable, tal como termina este capítulo diciendo, darme por satisfecho. Es un capítulo difícil porque da una pincelada de un Dios extremadamente drástico. Estoy seleccionando la palabra con cuidado, y no lo niego, pero es difícil de comprender. Sin embargo, el contexto circunstancial, antropológico, cultural, ancestral de esa cultura, y los planes para un pueblo con esas bases para lo que se planea, encaja. Y no voy a hablar mucho más, porque cuando leímos este capítulo 10, sufrimos algunos calambres mentales y fue difícil, ¿no es cierto? Difícil de comprender, sin generar juicios o prejuicios. Entonces, he tenido que investigar un poco hasta yo llegar a una paz. Es algo que sugiero a toda persona que tenga un problema con algo leído. Tenemos que definir la base sobre la cual estamos parados. ¿Qué cosa no es negociable? Y sobre eso encontrar el sentido a lo que se muestra. En fin, no quiero hablar mucho de esto. Si es necesario o si se me solicita suficientes veces, puedo hacer una lectura o un video explicativo de lo que pienso y he llegado a comprender respecto a este capítulo 10. Lo leímos el capítulo pasado, la sesión pasada, el episodio pasado. Y bueno, lo que leímos fue que Nadab y Abiú efectúan sacrificios desautorizados y son muertos por fuego proveniente de Jehová. Nadab y Abiú son dos de los 4 hijos de Aarón. Son 2 de los 5 sacerdotes del templo que Moisés ha mandado a edificar. Aarón y sus 4 hijos. Y estos 2, Nadab y Abiú, hicieron un ritual que no era el mandado específicamente por Dios. Y ahí en el acto mueren. Mueren por haber hecho lo no autorizado. Se prohíbe, después de eso, se prohíbe a Aarón y a sus demás hijos, los otros 2, que se lamenten por ellos. Esto para mí fue sacudidor. Se les prohíbe entristecerse o lamentarse por la muerte de sus 2 hijos que acaban de morir en este momento frente a ellos. Aarón y sus hijos deben abstenerse de vino y sidra, una regla más, y deben enseñar todo lo que Jehová enseñó a Moisés. Aquí está resumidísimo. Entonces aquí está más detallado. Y el último versículo me sorprende mucho. Y el versículo 3 me sorprende muchísimo. En fin. Fue material de investigación por los últimos 3 días que no he estado publicando nada. Y ya, es suficiente de continuar leyendo. Y hoy día nos toca el capítulo 11 de Levítico. Levítico es el manual de los levitas, que es un libro de reglas para la tribu de Leví. La tribu de Leví, vamos a ver más adelante con más claridad, fueron la tribu asignada a todos los oficiamientos ritualísticos de las ordenanzas del templo. Y como tal responsabilidad tenían muchas reglas. Reglas para todo el pueblo, reglas para la tribu de Leví, reglas para los sacerdotes específicamente,
Y vamos a ver que la tribu de Leví jugó un rol diferente a las otras 11, a las otras 11 tribus durante el resto de la historia. ¿Okay? Entonces, capítulo 11 viene a ser la ley de nutrición. A ver, Jehová revela las criaturas vivientes que se pueden comer y las que no se pueden comer. Y cuáles son limpias y cuáles son inmundas. ¿Te acuerdas? Ya se mencionó esto, de esto no comerás porque es inmundo, de esto sí comerás porque no es inmundo, es limpio. Y yo me hacía la pregunta, ¿cuál es la lista de esos animales? Pues hemos llegado finalmente a la lista de lo que es inmundo y lo que es limpio, según Dios para este pueblo. Jehová manda a Israel ser santos porque yo soy santo. ¿Okay? La aspiración siempre de Dios es llevar a sus hijos hasta su presencia, ¿no es cierto? Ser como yo, dice Dios. Hay escrituras que dicen esto, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Citas de las escrituras. Entonces, Jehová manda a Israel ser santos porque yo soy santo. Y si quieren hablar conmigo, si quieren mis bendiciones, si quieren que yo viva entre ustedes, tienen que ser santos, porque si no, no estoy ahí. Muy bien, vamos a hablar entonces de esta lista. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, y les dijo: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Listo, viene la lista de animales aprobados. ¿Ok? En Hechos hay una cita del Nuevo Testamento. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, acercaban, Pedro subió a la azotea para orar cerca, y aconteció que muchos hambre quisieron comer, prepararon algo, les sobrevino éxtasis, y vio el cielo abierto, descendía algo como un gran... Ya, esta es la visión de Pedro, pues. Esta es justamente la referencia entre la ley antigua y la ley nueva, ¿no es cierto? No vamos a adelantarnos a la ley nueva, pero hay una ley nueva. Luego de 1000 años después de esto, 1500 años después de esto. Y esta ley fue muy importante. Jehová le dijo a Moisés: y esto enseñarás al pueblo de Israel. Esto comerás, esto no comerás. Vamos a ver si nos da razones. Y muchos hasta el día de hoy guardan esta ley antigua, esta ley original, esta ley primigenia. Ahora, ¿cuál era la ley sobre este tema antes de Moisés? Antes de Israel, en Abraham, en Noé, en otros, pasados. ¿Había esta ley? Entonces no eran santos, o sí eran santos, pero esto fue nuevo en este momento. Entonces esto es nuevo. Y si esto es nuevo para todos los profetas más antiguos que Moisés, entonces lo nuevo se acepta. ¿Por qué esta vez se acepta cuando Jehová lo dice y no se acepta cuando Jehová lo dice otra cosa más nueva? Porque esto fue nuevo en este momento. O esto lo guardaban desde Adán también. Entonces, ¿para qué era necesario repetirlo en Levítico 11? O en esta época de Moisés. En algún momento todas estas reglas han sido nuevas. Y como tal, uno tiene que aceptar no quiero decir variabilidad, porque Dios no varía, pero sí la adaptabilidad de Dios para con nosotros, porque somos nosotros los diferentes y nosotros requerimos unas cosas de una manera tal que es bueno y útil y justo y necesario para nosotros. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y la ley, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque en mí se cumple esto. Cuando Jesús lee las escrituras de Isaías ante los miembros de la sinagoga, y lee no sé qué pasaje específicamente ahorita, y dice: en verdad ustedes son testigos ahorita de que esto hoy se está cumpliendo aquí frente a ustedes. Y la gente se volvió loca. ¿De qué anatema, hereje estás haciendo, estás diciendo? Lo nuevo siempre va a recibir resistencia. Siempre. Y una vez que deja de ser nuevo, nos acostumbramos y ahora eso es. Y entonces cuando aceptamos que eso es, no aceptamos nada nuevo.
aunque hayan pasado 1000 años, 2000 años. En fin, estoy aquí haciendo calistecnia mental en base al entendimiento que yo, y no soy ninguna autoridad, al entendimiento que yo poseo del carácter de Dios, porque veo un carácter con cierta forma, con ciertos estilos. Dios tiene un carácter, Dios tiene un estilo, y en muchas ocasiones, como el capítulo anterior, es un estilo o carácter difícil de entender, difícil de comprender, pero la base es: Jehová es perfecto, Jehová es omnisciente, Jehová es todopoderoso. Entonces, con esa base, ok, ahora soy yo el que tengo que adaptarme a entender lo que es justo, misericordioso, loable, bueno, perfecto, porque así viene de Dios, ¿no es cierto? Muy bien, suficiente desvarío respecto al carácter de Dios, y es por eso que siempre he estimulado a mí, a los que me rodean, a los que aprecio y a todos los que pueden escuchar, que el estudio de las Escrituras es justamente para eso. No es un libro de historia donde voy a conocer historias de un pueblo. Hay muchos libros de historia. Este es un libro para conocer el carácter de Dios, para ver cómo puedo yo establecer una relación con ese Dios creador del universo que me ama y que ha puesto una estructura de escalones que me permiten a mí llegar hacia Él. ¿Y qué relación puedo gestar con Él para el beneficio de todo lo que Él promete? Y si tengo alguna duda, Él me la hará saber la respuesta, o la guía, o me llevará de la mano, o me cuidará en el hoyo de su mano, como dicen tantas canciones y proverbios. No es mi intención debatir: esto es verdad, eso no es verdad, eso sí es verdad, esto no. No es mi intención eso, para nada. Lo que más honestamente te haga expandir el interior de tu alma en evolución espiritual, en acercamiento a Dios, en humildad, en gratitud, en honesto corazón entregado, honesto, y eres feliz y eres retribuido por Dios como tú lo entiendes por hacer lo que haces. Un aplauso y sana envidia para ti y todos los que pueden llegar a este nivel de conexión, porque de eso se trata, de eso se trata. Y obviamente eso genera una pregunta, pero no quiero desviarme demasiado. Podríamos debatir sobre estas cosas inagotablemente. Voy a empezar la lectura. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. Ok, toma nota. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene la pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian y de los que rumian y de los que tienen pezuña, estos no comeréis. Total, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Entonces no es de tener pezuña, sino la pezuña hendida. No he visto las pezuñas. La pezuña plana y la pezuña hendida. Hendida es como con hueco, con una cavidad. Es lo que entiendo, ¿no es cierto? ¿O qué estoy pensando mal? Y si buscamos nuestro asistente, pezuña hendida, ¿dónde está? Grafícame la diferencia entre pezuña hendida y pezuña no hendida, según lo describe el Levítico 11.
En el capítulo 11 Levítico se describe los animales que tienen pezuñas hendidas y rumian, son considerados puros y ya sé, pezuña hendida, una pezuña que está dividida en dos partes. Generalmente se encuentra en animales como vacas, ovejas, cabras y ciervos. Dividida, hendida es dividida en dos partes, eso está interesante. Pezuña no hendida es una pezuña que no está dividida, es sólida. Ok. Pezuña no hendida, pezuña hendida. ¿Qué es esto? Aquí puedes ver la representación de la diferencia entre una pezuña hendida, dividida en dos partes, y una pezuña no hendida, sólida. Los animales con pezuña hendida que rumian son considerados puros, o sea, la pezuña dividida, eso es hendida. Mientras que aquellos con pezuña no hendida y que no rumian, son considerados impuros. No sé qué clase de gráfico es este, pero ya tengo un poquito más claro, ¿no es cierto? Voy a crear una gráfica para que visualices la diferencia. Bueno, ya entendí. Tal vez si voy al simple internet, ¿no es cierto? Y digo, pezuña hendida, pezuña no hendida. Ya, y voy a imágenes. Ahí está. Esta sería no hendida y esta sería hendida. Eso es lo que entiendo. Esta es no hendida. Ahí está. No hendida y sí hendida. Pezuña de dos pezuños, pezuña de un pezuño. Ok, algo así. Esto sí es hendida. Y esta también. Y esta no. ¿No es cierto? Ok. Parece que así es. Listo. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene la pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian y de los que tienen pezuña, estos no comeréis. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Ahora, ¿cuál es la lógica de una ley espiritual por esa razón? No la conozco. A ver si más adelante nos da una explicación. Que tiene que ver la pezuña y el rumiar como adjetivos, como descriptores calificativos de que si es limpio o inmundo. ¿Y por qué? También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. O sea, tiene que tener todas las tres combinaciones. Que rumie, pezuña y hendida. Lo tendréis por inmundo al cerdo también. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todo lo que está en las aguas, Esto comeréis de todo lo que está en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas, ya sea en las aguas del mar o en la de los ríos, estos podréis comer. Aletas, escamas, o sea, peces. Pero otras cosas no. Como conchas y caracoles y anguilas y otras cosas que no tengan escamas. El tiburón y el delfín no tienen escamas, aunque tienen aletas. Estoy pensando. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así todo reptil de agua como todo lo viviente que está en las aguas, lo tendréis por abominación. Terrible. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos, ni los toques, ¿no? Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendrás en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor. ¿Qué es el azor? O sea, un ave de rapiña parecida al buitre, ¿ok? El milano y el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, ya no conozco esos animales, y el calamón y el pelícano y el buitre, y la cigüeña y la garza según su especie, y la abubilla y el murciélago, todo insecto
todo insecto alado que ande en cuatro patas lo tendréis en abominación. Ok, primero tenemos a las aves, ¿no es cierto? Ahí. Esas son un grupo. Luego tenemos los peces, ¿no es cierto? Ese es otro grupo. Y luego tenemos a los animales de carne. Esto. Que sería otro grupo. Algo así. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ahora tenemos grupo 4. Todo insecto alado que ande en cuatro patas lo tendréis en abominación. Insecto alado que ande en cuatro patas. Ok. Se me ocurre la cucaracha. Pero de todo insecto alado que ande en cuatro patas podéis comer los que, además de sus patas, tengan zancas para saltar sobre la tierra. O sea, la langosta, el grillo. Ok. Estos comeréis de ellos. Ahí está, la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el grillo según su especie, y el saltamonte según su especie. Eso sí. Todo otro insecto alado que tenga cuatro patas lo tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer. Por un rato. Y cualquiera que lleve algo de sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el atardecer. Ya, entonces aquí se acabó todo lo que es insectos, ¿no? Los cuatro grupos. Interesante, ¿no es cierto? El por qué. Y hace una lista bastante detallada acá. Y estoy seguro que más adelante, si no nos hace más detalle, con los años y los siglos y las generaciones se han hecho detallamientos más y más específicos para cada casuística imaginable que han ido pasando a las personas al obedecer estas leyes. Y con los años y los años y los años se ha hecho más específico, y que si lo cortan así, no, y que si lo matan así, tampoco, y que si se derramó por este lado, no, y que si se derrama por este lado, sí. Y mucho detalle, y he escuchado muchas cosas, y hay muchas cosas que no conozco. Y tan fascinante como puede ser antropológicamente, como culturas extras, son evoluciones aparentemente que empiezan aquí. Evoluciones de aplicación de esta regla de lo inmundo y lo limpio, ¿no es cierto? Y que si tocas, empezamos en el 24, y que si tocas algo impuro vas a estar sucio hasta la tarde. Y seguramente va a haber un proceso de limpieza, de autolimpieza. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer. Impuro, Levítico 5, ya hemos leído eso. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo, aquí nos preguntábamos, ¿cuáles son los inmundos? O cadáver reptil inmundo, que no lo sepa, será impura y será culpable. Y para su ofrenda por la culpa traerá a Jehová por el pecado que haya cometido una hembra de los rebaños. ¿Te acuerdas todo lo que hemos leído? Ok, tal vez debimos leer el capítulo 11 antes de ese capítulo 5 para entender a lo que se refería. Pero bueno, ya llegamos. Y cualquiera que lleve algo de sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el atardecer. ¿Ok? Hasta el atardecer. Quedará impuro hasta el atardecer. Y quedará impuro hasta el atardecer. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, lo tendréis por inmundo. Cualquiera que los toque quedará impuro. Entonces el camello también, tocarlo. ¿Y no eran los camellos comunes aquí para el uso de la carga y los viajes? ¿No tenían Jacob y Isaac y Abraham hordes, ¿cómo se dice? Ganados y ganados de todo tipo de animales, entre ellos camellos? ¿Y tocarlos era impuro? ¿O no era, pero ahora lo es? Por esta ley, a partir de Levítico 11, o a partir de Moisés. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, lo tendréis por inmundo. Cualquiera que los toque quedará impuro. Mencionó el camello, ¿no es cierto? Estoy tratando de recordar. Pezuña hendida ni rumia, de la carne no comeréis, de su cuerpo en el mundo. También el conejo, la liebre, el cerdo.
Pero lo que rumia, acá está, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. El camello es inmundo entonces. Y esto es nuevo. Estoy centrándome en ese día, ¿ok? Estoy en ese día y Moisés está diciéndonos esto. Ahora el camello es inmundo. Y nuestros camellos, y si lo toco, estoy yo impuro, sucio. O tal vez no tenían camellos ya en esos momentos, pero tuvieron camellos. Ha sido una de las herramientas de viaje más común hasta ese momento. Muy bien, 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, lo tendréis por inmundo. Cualquiera que los toque quedará impuro. Hasta el atardecer, supongo, ¿no? Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer otra vez. ¿No es cierto? Cualquiera que ande sobre sus garras. ¿Qué ejemplo hay de eso? Estamos hablando de un león, un tigre, un felino. ¿Eso es andar sobre sus garras? Anden en cuatro patas, tendréis por inmundo a los que anden sobre sus garras. O sea, no te comerás felinos. ¿Es lo que entiendo? Y el que lleve sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el atardecer. Los tendréis por impuros. Y tendréis por inmundos a estos animales que se arrastran sobre la tierra, la comadreja y el ratón y el lagarto según su especie. Asumo que la serpiente también. La salamandra y el cocodrilo y la lagartija y el estinco y el camaleón. Tendréis estos por inmundos entre todos los que se arrastran. Cualquiera que los toque cuando estén muertos quedará impuro hasta el atardecer. Esa repetición, ¿no es cierto? Y simplemente después del atardecer ya se fue tu impureza, o hay que hacer algo, una ofrenda por el pecado, ¿no es cierto? Una ofrenda por la impureza. Según Levítico 5 que acabamos de citar. 32. Y todo aquello sobre lo que caiga algo de ellos después de muertos quedará inmundo. O sea, si se te cayó tu alforja encima del cerdo muerto, ya tu alforja está inmunda también. Ya sea objeto de madera o vestido o piel o saco o cualquier instrumento con el que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Ahí está. Será metido en agua como parte de la limpieza, ¿no es cierto? Hasta el atardecer quedará inmundo. Entonces quedará limpio. Será metido en agua y quedará inmundo hasta el atardecer y entonces quedará limpio. Y toda vasija de barro dentro de la cual caiga alguno de ellos, todo lo que esté en ella será inmundo y quebraréis la vasija. Toda vianda que se come, que toque el agua de tales vasijas será inmunda. Y toda bebida que se beba en todas esas vasijas será inmunda. Y todo aquello sobre lo que caiga algo del cuerpo muerto de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recoge agua serán limpias, pero lo que haya tocado los cuerpos muertos será inmundo. Una vez escuché a un estudioso, científico, no quiero decir teólogo, pero historiador más de las culturas de la Biblia. Y lanzó un ángulo que me pareció interesante. Y era, esta es una época donde no hay refrigeradora, no hay técnicas necesariamente de mantenimiento o conservación de los alimentos. Y la putrefacción, y en esta área geográfica, por calor, la putrefacción era muy rápida. La descomposición de los alimentos. Entonces, es posible, y acá ya pierdo los detalles de mi recuerdo de este artículo, es posible que muchas de estas leyes hayan sido dadas como leyes de salud para la protección de las personas en ese momento, en esas condiciones, en el desierto, viajando por mucho tiempo, de caer en peligros de enfermedades terribles, que no hay penicilina, no hay medicinas, no hay cura,
que pueda ser contagioso, el cólera, la pestes y pandemias que pueden haber cundido entre el pueblo muy rápidamente. Entonces la regla de esto sí, esto no, y si ya está muerto ya no lo toques, y cualquier cosa que toque eso muerto se vuelve contagioso, contagiado, inmundo, sucio. Me pareció muy plausible esa opinión, ese ángulo, ¿no es cierto? Pero luego aparece la electricidad, aparecen las refrigeradoras, aparecen las técnicas de conservación de alimentos, etc. Y podría llegar a ser no necesaria todo este cuidado de inmundo y no inmundo. Era una ley para la protección de las personas que estaban viviendo esa ley. Todos los mandamientos son para qué. Ya hemos hablado de esta conclusión. Todas las reglas, todos los mandamientos son para qué. Para hacer a Dios, más grande, más, tengo el control. Cuando yo tengo mi hogar y tengo mis hijos pequeños y pongo reglas en la casa, ¿para qué pongo las reglas en la casa? ¿Para recibir gloria si soy yo el jefe y el padre y tengo el control? Y todos me obedecen porque yo soy grande y tú eres chiquito. Por eso pongo las reglas. Y las reglas son no tires el ladrillo en la cabeza de tu hermano. ¿Por qué me pones esa regla? No me dejas expresar mis libres sentimientos. Es para la protección de ustedes mismos, porque le tiran su ladrillazo y si no muere, él te va a tirar un rocón. Y entonces tengo que protegerlos ustedes. Y ordena tu cuarto, y báñate, y recoge, y trabaja, y te encargas de esto, y te encargas de aquello. Y estás enseñando cosas en la aplicación de tus reglas que les sirven a ellos. A mí no me hace nada. Absolutamente nada, porque yo con todas las capacidades que tengo como Dios o padre de este hogar, bien podría contratar un servicio que me limpie la casa, limpie los cuartos, bañe a los niños, alimente todo, y los niños no son nada más que mueblecitos a los cuales se les da todo. ¿Y en qué crecen mis hijos? ¿En qué les beneficia a mis hijos? Estoy creando unos muebles inútiles, estoy creando unos exigentes, engreídos, con criterios de que se merecen todo cuando no merecen nada. No han crecido. Las reglas son para tu propio crecimiento. Esa noción nos permite entender la noción de los mandamientos de Dios hacia nosotros. Estos mandamientos no son para Dios, son para mí. ¿Crees que Dios tampoco come el camello y Él no puede tocar el camello porque entonces soy inmundo y dejo de ser Dios? ¿Te das cuenta la incongruencia del punto de vista? Es para nosotros, sea por salud, sea por conservación de alimentos, sea por enfermedades infecciosas de putrefacción y conservación, o sea por alguna otra razón más subrepticia, más escondida, más espiritual. No lo sé, no estoy sosteniendo es por esto o por aquello. Lo único que sostengo es una base más baja, es para mi bien. Y mi bien, siendo yo del pueblo de Israel de esa época de Moisés, mi bien era este. Luego, tal vez mi bien es otra cosa. Y vemos cómo Dios va adaptando las cosas a su pueblo en diferentes épocas según las circunstancias que es mejor para ese pueblo. En fin. Por lo que hayan tocado a los muertos será inmundo. 37. Y si cae algo de los cuerpos muertos sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Si cae algo de los cuerpos de los muertos, o sea, lo inmundo, sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. La semilla o aquel cuerpo inmundo muerto. Tengo mi costal de semillas, no importa qué semilla, y cae el cuerpo de un cerdo muerto ahí. No contamina mi semilla. Interesante. Esto médicamente, nutricionalmente encaja si estuviera infectado y agusanado y podrido.
y cayó sobre mi costal de semillas. Ahora agarro esas semillas y las siembro en el campo. Estoy sembrando y ahora cultivando una planta llena de esa infección y pestilencia y putrefacción de la carne. La verdad que no, ¿verdad? De hecho, la putrefacción sirve de abono para la tierra. Lo hace más orgánico el compost para la riqueza alimenticia de esos alimentos, de esas plantas, y esa planta es limpia. Interesante. Pero si se ha puesto agua en la semilla y cae algo de los cuerpos muertos sobre ella, la tendréis por inmunda. El agua está contaminada. El agua sí. Interesante. Tal vez mis lógicas están mal. Okay, no estoy acá sosteniendo ninguna autoridad. Estoy pensando libremente por todos los canales o senderos que mi mente puede. Y estoy seguro que al hacerlo genero más senderos de pensamiento en quien me pueda escuchar. Y esto, cuando es una conversación presencial, es fascinante, porque se terminan pensando en posibilidades y aplicaciones que son normalmente no pensadas. Es muy, muy interesante. 38. Pero si se ha puesto agua, ya leímos. 39. Y si algún animal de los que tenéis para comer muere, el que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta el atardecer. Okay, muchas situaciones por las que quedas impuro hasta el atardecer. Y el que coma del cuerpo muerto lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el atardecer. Y el que coma, o sea, puedes comer, pero quedas impuro hasta el atardecer y tienes que lavar, y hay ciertas acciones que tienes que tomar, ¿no es cierto? Asimismo, el que saque el cuerpo muerto lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el atardecer. El cuerpo hay que sacarlo. O sea, tengo que resignarme y quedar impuro hasta el atardecer. Tengo que lavar los vestidos. Pero sí, alguien tiene que hacerlo, nadie quiere tocarlo. Pero yo soy el encargado de esto, el jefe de familia o el único que tiene fuerza. Y tengo que cargar al animal y ya me ensucié, me inmundicé. Y quedaré limpio hasta el atardecer, ¿no es cierto? Tendré que lavar mis vestidos. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Usualmente los animales que se arrastran sobre la tierra tienen algún tipo de veneno en su piel, en sus dientes. No sé si esa es la razón. No sé las razones, pero trato. No os hagáis abominables con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no seáis impuros por ellos, por causa de ellos. ¿Estamos bien? ¿Pueden? ¿Se pueden? Está bien, ya. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Hasta ahí. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y el proceso de santificación es todo lo que hemos venido leyendo. Sacrificio por las ofrendas, sacrificios por el pecado, sacrificios de expiación, sacrificios y todos estos rituales, ¿no es cierto? Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Hoy en día ya se eliminaron los holocaustos, ya se cambiaron estos rituales por mandamiento del que cumplió la ley, por mandamiento de aquel en quien se cumplió la ley. Y una vez que el Cordero de Dios, sin mancha y perfecto, ofrece su sangre en sacrificio expiatorio real por la humanidad, por lo cual todos los holocaustos anteriores de todas las generaciones anteriores habían sido símbolo de, entonces acabaron los símbolos. Ya se cumplió. Ya se puso la sangre del Cordero elegido y expiado en el marco de la puerta de mi vida. Estoy haciendo la analogía de la historia de la plaga de Egipto, ¿no es cierto?
Y ahora es Él, el expiador, el salvador, el redentor, quien está a la puerta entre Dios y yo. Ya no es el hacha de la justicia, que solo lo perfecto entra, y por medio de mis actos simbólicos, ritualísticos, podía entrar. Ahora ya se hizo. Ya no tengo que aplicar ninguna rutina ritual en memoria de lo que se va a hacer, en simbología, en recuerdo de algo como si hubiera pasado que todavía no pasa, algo que va a pasar, en señala, todo señalaba hacia el sacrificio expiatorio infinito que el Hijo de Dios planeaba hacer desde el principio de los tiempos y desde antes de todo, para lo cual estos rituales eran una orientación doctrinal de esa figura. Es como entiendo los evangelios. Y el proceso de santificarnos hoy en día ya no es ritualístico en cuanto a forma, sino ritualístico en cuanto a fondo. Y se requiere un corazón quebrantado y un espíritu contrito y un arrepentimiento, un reconocimiento de mis errores, un remordimiento, una confesión, una restitución, un convenio de no volverlo a hacer. Y ya está, y todo eso es aquí y aquí. Y la restitución que corresponda según el acto cometido entre yo y Dios. O sus representantes asignados por medio de la autoridad correcta. No cambia. El fondo es exactamente el mismo. Veo el mismísimo fondo. En todas estas prácticas tan antiguas, veo el mismo fondo. Así que no contaminéis vuestras personas. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos como yo soy santo. No está diciendo traten. No está diciendo quisiera. Serás o serás. Y en cuántas otras partes nos dice, si no haces, mueres. En el capítulo anterior nomás, que hemos leído el video anterior, el episodio anterior. Los hijos de Aarón, sacerdotes del templo, gente más especial escogida de entre el pueblo de 1,5 millones de personas, oficiantes del templo, hicieron algo que no debieron hacer en cuanto a forma. Y juácates, fuego de Jehová salió y los consumió. Sus ropas quedaron así armadas, con ellos consumidos. A vista de su padre, a vista de sus hermanos, a vista del tío Moisés. Si no es importante para Dios que nos santifiquemos y hagamos las cosas bien, al detalle máximo de nuestra comprensión de aplicación, porque no podemos ser juzgados por aquello que no comprendemos. Pero cuando lo comprendemos, la exigencia se vuelve responsabilidad. Porque yo soy santo, sed pues vosotros santos. Y esto lo repite Jesús hasta el Nuevo Testamento, y lo dice, sed pues vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, esta es la ley acerca de los animales, y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo ser que se arrastra sobre la tierra. Para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer, y los animales que no se pueden comer. No entiendo, confieso, la distinción entre pezuña entera y pezuña dividida, lo que llaman hendida, ¿no es cierto? Y que rumian. No lo entiendo. El por qué, ¿no? ¿Por qué es importante ese detalle? También hemos pasado muchas cosas que no entiendo. Por ejemplo, el convenio abrahámico que fue practicado en forma simbólica de forma con la circuncisión, el corte del prepucio de todos los varones. Que tiene que ver esa forma con el significado de la circuncisión. Entiendo el incircuncisos de corazón, entiendo el pacto del convenio, pero la forma no la entiendo. Y ya hemos pasado eso hace 3 libros.
Y para este punto, hace que 500, 800, 1000 años, y no lo entiendo aún. ¿Por qué esa forma de representación simbólica del significado del convenio? Aquí tampoco entiendo la forma del por qué la pezuña hendida, la pezuña entera es abominación y la otra es limpia. No lo sé, seguramente, por supuesto que hay una explicación, pero aquí está la regla en este momento. Tal vez en la explicación de eso podamos entender algunas razones posteriores. Voy a ver si investigo esto de la razón espiritual, a ver si llego a algo. Razón espiritual de la pezuña hendida y la pezuña no hendida. Y lo que rumian y los que no rumian. Porque ahí se hacen distinciones. Estos animales sí, estos animales no, ¿no es cierto? Muy bien, no deja de ser un capítulo lleno de posibilidades de debate de 700 ángulos distintos. Y hay 700 maneras diferentes de aplicación y grupos humanos que lo aplican y lo entienden y lo viven de una manera diferente o al otro este mismo capítulo. Y respeto todas las opiniones, absolutamente respeto todas, no tengo por qué no. Pero en el fondo significativo del porqué de las cosas es donde me gusta empaparme. En el fondo, más que en la forma. Las formas pues son formas y las formas van cambiando. Porque el mismo Dios manda ciertas formas que cambien. Hay tantos ejemplos de las formas que han ido cambiando, mandados por el mismísimo Dios. En fin, dejo aquí este capítulo. Es hora de pensar un poco más al respecto y nos vemos en el siguiente episodio.